Pues otro candidato muerto, hay que sumar a los anteriores. Aquí es en Michoacán, el candidato a la alcaldía de Taretán, en Michoacán, muerto a balazos. Con la muerte de Alejandro Chávez Zavala, suman al menos 16 candidatos, la mayoría para puestos locales, que han sido ultimados en las elecciones generales del 1 de julio en México, además de que casi un centenar de dirigentes políticos también han sido asesinados en una ola de violencia inédita. En tanto, a ver, aquí está otro al que señalan como desaparecido. Ismael Aguirre Rodríguez el Canelo, candidato a Morena por la alcaldía de Nadadores en Coahuila, desapareció el pasado martes. Aguirre desapareció el 12 de junio cerca de su domicilio, pero hasta ahora se cumplen las horas en que sus familiares decidieron presentar la denuncia. Y por otro lado, organizaciones sociales concentradas en el Ángel a la Independencia lanzaron un llamado a frenar estos asesinatos de candidatos a cargos de elección que han empañado el proceso electoral 2018, convocada por el Observatorio Electoral de Participación Política de las Mujeres. La iniciativa Alto a la Violencia Política se llevó a cabo simultáneamente en plazas públicas y organismos electorales en 27 ciudades. ¿Y a quién? ¿A quién se dirige esa petición? Porque sobre todo el instituto, lo que maneja las elecciones, dijo, las elecciones están confiables y blindadas. ¿Y los candidatos? El voto se está seguro, las cuentas van a estar bien, pero ¿y los candidatos? Y los que pretenden llegar a un puesto así asustan a otros, porque hay muchos que ya... Primero, un grupo muy numeroso en Guerrero, ¿no? Se retiró momentáneamente en protesta por esa violencia. Y hay otros que fueron dejando sus aspiraciones precisamente por temor a que fueran alcanzados por esa violencia. Pues eso también se ha ido contaminando en otros lados, porque primero Guerrero, pero ahora también Oaxaca, después también de varios asesinatos, dijeron unos, ¿saben qué? Nosotros nos retiramos. Mientras las autoridades no nos den la seguridad de que vamos a llegar vivos, ya no sanos y completos, sino vivos, preferimos hacernos a un lado de esta contienda. Y mira, siempre hemos hablado de que nuestras elecciones, la campaña, el tiempo de campaña es larguísimo y muy costoso. Pero ahora también le vamos a agregar que ha sido costoso en vidas. Se agrega a todo lo que ya teníamos, aparte de campañas largas, las vidas que se han estado cobrando en esta contienda, pues no tienen comparación con otras elecciones, no sabemos en dónde se dé lo mismo. Pero también es un poco el ambiente, la verdad es que no lo entendemos. Son las elecciones más importantes, nunca habíamos tenido unas elecciones de tantos puestos, nunca. Y con tanta población. Con tanta población, nunca se había tenido en un momento como el que estamos viviendo. Entonces tampoco podríamos decir, yo no metería la mano al fuego para apostar que todos estos crímenes son políticos. Hemos visto algunos que parece que tienen odios de hasta generaciones, o pleitos de tierras, o pleitos familiares, o venganzas, simple y sencillamente. Entonces, es un poco, creo, el ambiente que estamos viviendo en general, porque no podría yo hablar de una población en la que haya candidatos que se bajen o que hayan matado. Todo el país está pintado de rojo. De todas maneras, el gobierno, cada fuerza emanada de ahí,
debe tener cuidado en proteger a sus candidatos, cualquiera que sea la razón y el motivo por el que están en riesgo, según lo estamos viendo por el número de víctimas. Pero el número de candidatos es menor a los que han matado estando en el puesto. A presidentes municipales, es mayor el número de los que además están saliendo ya. Pues entonces sí es político lo más preocupante en cuanto a motivos. No, Pues no es el sentido de que sea otro organismo político el que esté mandando matar a estos políticos. No, son criminales. sí, además y la Es la situación, criminalidad organizada o no la que mata a estos candidatos. y a cualquiera. Sí. Y no oye exhortos. Se pueden reunir 1 millón de gentes en las plazas de todo el país y no le van a hacer caso. Al día siguiente matan al candidato. ¿Por qué? Porque no les importa. Y además no les va a pasar nada. Pues hay una mezcolanza de razonamientos aplicables a los crímenes que están ocurriendo con tal abundancia, pero todos se concentran en lo mismo: el poder que va a detentar el ejecutado es el que tratan de echar abajo o conseguir para los suyos, políticos o delincuencia organizada. Yo no lo pienso así, porque están matando, o vimos asesinatos de precandidatos, ni siquiera eran candidatos. Ya no digamos que iban a llegar al puesto, porque todavía se supone que falta una elección. Precandidatos. La explicación de que maten a un precandidato es a veces porque los vieron feo. Hemos visto que hay lugares en donde a los que son precandidatos se los llevan, los desaparecen unas horas o tal vez unos días y los regresan. ¿Por qué? Porque les dan la lección de lo que tienen que manejar si es que llegan al cargo. Entonces estamos viendo que hay un poder detrás de todas estas personas que están ambicionando algún cargo, en donde tratan ya de tener los sujetos en caso de que lleguen al puesto que les interesa. Bueno, estamos viendo un fenómeno muy extraño, donde en vez de que el Estado extinga el crimen empieza a extinguir al Estado. Y esto tiene una conveniencia muy importante. El Estado, la fuerza del Estado hacia adentro se llama soberanía, pero la fuerza del Estado hacia afuera se llama independencia. Entonces, si esto sigue así, va a traer como consecuencia la pérdida de la independencia de nuestro país. Pues ya lo señalamos. Dijimos, todos los asesinados, todos los ejecutados tenían buenas intenciones o no obedecían a los intereses de los enemigos políticos o del crimen organizado. Ahora, ¿sí los vamos a tener ahí en los puestos? Digo, no, Es que no llegue- son sustituidos por una réplica equivalente. No, son sustituidos por alguien mucho más tolerante con esos intereses. Sí, además yo no creo eso de que el crimen organizado le ande tirando a la ruleta rusa para en caso de que lleguen, porque lo que hemos visto es que el crimen organizado puede matar a quien le dé la gana o comprar a quien le dé la gana. Bueno, ya no hablamos de alcaldes ni presidentes municipales, sino gobernadores. ¿Cuál sería el problema para ellos sentarse y esperar a ver quién gana y te me vas a hablar con él? Al fin siempre les han aplicado eso, platita, ¿o qué? ¿Por qué estamos entonces enredados en esta discusión si no va a haber remedio? Si no hay quien los contenga esos crímenes. Eso. Si este clamor no es escuchado como acabas de decir, Mario. Bueno, ¿se acuerdan que una candidata también fue agredida, baleada, junto con otra activista del PRI en Isla Mujeres? Sí. Pues aparece anoche una manta con relación a este movimiento político, crimen organizado.
lo que aquí se estaba negando hace rato. Hay una injerencia importante de ese crimen en las elecciones porque quieren que quede alguien a modo para sus actividades. A ver, Marcos Hipólito tiene el resumen de lo que está ocurriendo. Escuchemos. Sí, Héctor, anoche como a las 7, una narcomanta fue colocada en la fachada de una escuela primaria con un mensaje dirigido al candidato priista. Va por la presidencia municipal de Isla Mujeres. Se llama Juan Carrillo Soberanis. Ya hace algunos años fue presidente municipal y otra vez está buscando el mismo cargo. Esta manta está firmada por La Barredora y dice: Juan Carrillo, devuelve la lana que te dimos para la campaña. No cumpliste, seguirán rodando cabezas. Atentamente, La Barredora. Esta manta fue colocada en la escuela primaria Enrique Oxté, que está ubicada sobre la avenida Gastón Alegre López, conocida como Rancho Viejo. Le llaman que es la zona continental de Isla Mujeres, sobre una carretera que va de Cancún hacia Puerto Morelos. Y la aparición de esta narcomanta ocurre a menos de una semana de que una candidata a regidora de la misma planilla de Juan Carrillo fuera baleada junto a otra activista del PRI en la zona continental de Isla Mujeres, en un domicilio que está ubicado precisamente sobre la misma avenida Gastón Alegre donde fue colocada la narcomanta. La regidora murió unos días después en un hospital y pues es delicada la situación que se vive allá en Quintana Roo. A ver, aquí hay un repaso de lo que estábamos discutiendo aquí hace un momento. A ver, de 113 políticos amenazados y luego asesinados en 9 meses que van del proceso electoral, 16 son mujeres, de las cuales 12 fueron atacadas por comandos armados. Solo en 2 casos se detuvo a alguna persona relacionada. De acuerdo con investigaciones, en 3 casos está confirmada la participación del crimen organizado y en uno fue el esposo quien la mató. El informe se llama Violencia Política contra las Mujeres, que indica que a lo largo del proceso electoral 93 políticas fueron agredidas físicamente, secuestradas o asaltadas con violencia. De este total, 56 candidatas a un cargo de elección popular, 10 precandidatas y 5 alcaldesas. Las agredidas, militantes de Morena, seguidas por las de el PRI, Partido Verde Ecologista, PRD y PAN. Aquí vemos un detalle que definitivamente no es contra instituciones políticas, sino a puntos clave que ellos quieren dominar, en donde quieren ejercer un poco más abiertamente sus actividades. A ver, ¿qué más? De las 18 mujeres asesinadas, 5 eran del PRI, 3 del Verde, 3 del PRD. Morena y el PAN no han tenido bajas. De ellas 5 eran de Guerrero, 4 de Oaxaca, 2 de Puebla, 1 de Michoacán, 1 de Morelos, 1 de Chihuahua, 1 del Estado de México y 1 más de Quintana Roo. La mayoría tenía entre 25 y 35 años de edad. El asesinato de Roselí Magaña, que jugaba por el tricolor a una regiduría en Isla Mujeres, Quintana Roo, el lunes pasado, es la más reciente.
a la que obedece también parte de esta reseña que acaba de hacer Marcos Hipólito de un mantón, no de Manila, colocado a la vista de todos. Ahí está. Lo curioso es que hasta la cifra está vieja. Son 114 hoy ya. Amanecimos con el de Taretán, en Michoacán. Pero ese no es mujer. No, pero... Estamos hablando de las mujeres. Al principio diste la cifra 113, son 114. Sí, claro. Ahora, otra cosa interesante es que la oposición que va a la cabeza en las elecciones no tiene pérdidas. Exactamente al revés, cuando Cárdenas iba ganando, que ahí sí tuvo muchas pérdidas humanas, la oposición que iba punteando. Ahora no sucede esto, ahora la oposición no tiene una sola pérdida. Pero entonces sí eran políticos los crímenes, Sí. aquellos que le atribuían a la maestra Elba Ester. Claro. Los caciques guerrerenses estaban en su mayor poder y claro veían cualquier amenaza como algo personal y mataban a los trabajadores de estos partidos. Ya no, porque los caciques han sido borrados por los jerarcas del narco, fueron asesinados y sustituidos por narcotraficantes. Había una identificación además plena de quienes eran de izquierda y de derecha, por ponerles un lugar. Pero ahora brincan de puesto en puesto. Por eso la que hoy es del PRI, mañana amanece del PAN Sí. y pasado es de Morena. Entonces no sabemos, el ataque es hacia la persona que más posibilidades tiene de ganar, no del partido. Se hizo una mezcolanza de partidos. En esa situación estamos, exactamente. Incluso hasta la presidencia de la República. Imagínate la invasión de propaganda que nos ha caído, porque cada partido tiene su derecho a transmisión de propaganda. Por eso me llama la atención el comentario de López Obrador que dice, yo no voy a tener protección porque quien lucha por la justicia no necesita protección. No, es quien más necesita protección.